Hoy en Es la Hora de Opinar con Lisa Sánchez, Carlos Pérez Ricart y Fernanda Caso. Vamos a continuar con el tema de la semana. ¿Cuáles son las perspectivas de México para este 2025? Después, con Valeria Moy, platicaremos cómo se vislumbra nuestro país en términos económicos, crecimiento, inflación, tipo de cambio, todas esas variables tan relevantes para la economía nacional. Y para terminar con Rafael Gual, voy a platicar del tema del desabasto de medicamentos y las nuevas licitaciones que se están haciendo con el gobierno federal. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Esta semana, primera semana de Es la Hora de Opinar en el año, hemos querido dedicar el tema de la semana a cómo se ve este año 2025, fundamentalmente en México. Desde luego México estará influenciado por lo que pasa en otros lados, particularmente en Estados Unidos. Y bueno, vamos a seguir debatiendo este tema con nuestros colaboradores de la mesa de los miércoles. Saludo a Fernanda Caso. Fernanda, feliz año. Buenas noches. Muy feliz año. Encantada de estar por acá. Ya los extrañaba. El señor Carlos Pérez Ricart, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal, colegas? Feliz año a todos. Y Lisa Sánchez. ¿Cómo Lisa, estás, Leo? ¿Cómo están, noches. queridos? Yo también los extraño. Mucho gusto. Yo también los Carlos extrañé. no nos extraña. Sí, los extrañé. Pero no nos mientan. No, sí, los extrañé, sí. Miénteme, como siempre. Bueno, empecemos contigo, Lisa. Han sido los programas del lunes y del martes, pues no sé si pesimistas, pero sí, bueno, sí pesimistas, realmente. Incluso Silva Herzog decía que reivindicaba la necesidad de ser pesimistas cuando se ve algo pesimista. ¿Tú cómo estás? No tú personal, sino tú cómo ves en el... No, tú, si fueras tú, estaría el país espectacular, buenísimo. déjenme decirles. No, a ver, yo creo que tenemos que ser muy realistas, más allá de si es optimismo o pesimismo. Y el área en el que yo me desarrollo profesionalmente, que son los temas de seguridad y justicia, no tiene necesariamente, ¿no? Pues muchas razones para ser optimista, porque si bien podemos tener algunos resultados positivos en materia de la estrategia de seguridad, e incluso vimos cambios que aquí reconocimos antes de irnos de vacaciones, positivos sobre lo que este nuevo gobierno plantea en términos de seguridad, pues lo que viene como amenazas externas hacia la administración de Claudia Sheinbaum y por lo tanto hacia la seguridad de las y los mexicanos en el territorio nacional, con las amenazas de deportaciones masivas, con los tratos que se están haciendo para seguir abordando el tema migratorio desde una Guardia Nacional ya formalmente militarizada, etcétera, etcétera, pues no nos dan, digamos, un pronóstico, ¿no? Particularmente halagüeño, porque a los retos que ya hay con los resultados y los cambios magros a la política de seguridad que se le puedan hacer, e incluso reconociendo los avances que se hayan podido tener, como por ejemplo podemos discutir de este tema, los operativos Enjambre, ¿no? En algunos estados en donde se empieza a ver, ¿no?, una voluntad de las autoridades federales por ir desarticulando la colusión que existe entre autoridades y actores políticos locales con la gestión de economías ilícitas y por lo tanto con la gestión de violencia territorial en distintos puntos del país, pues sí trae factores externos de choque añadidos que van a generar mucha presión sobre las instituciones mexicanas, mucha presión sobre los objetivos de la política de seguridad, mucha presión sobre las dinámicas de violencia en los distintos territorios. ¿Ves a Estados Unidos, a Trump, declarando como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga y por lo tanto interviniendo unilateralmente en México? Fíjate que tenemos, digamos, no son automáticas. Lo primero que hay que decir es que una declaración de organizaciones terroristas extranjeras a los carteles mexicanos en automático no autoriza la extraterritorialidad del uso de la fuerza militar estadounidense, pero sí complica mucho el escenario. Y eso también lo quería decir. Tenemos en México una coalición binacional con organizaciones norteamericanas en las que hemos estado dando seguimiento a este tema. Tú recordarás que en programas anteriores hablamos y analizamos 3, por lo menos, propuestas legislativas
2 sobre extraterritorialidad y uso de la fuerza militar, 1 sobre declaración de los carteles como organizaciones terroristas. Bueno, esas organizaciones que le han estado dando seguimiento a este tema, como el American Civil Liberties Union y otras más, básicamente lo que nos dicen son 2 cosas. 1, si bien esas modificaciones legislativas no pasaron en el Congreso anterior, tienen mayor posibilidad de pasar y lograr apoyo popular en este nuevo Congreso por el nuevo equilibrio de fuerzas del gobierno de Trump, pero B, un riesgo añadido que se le ve con un presidente voluntarista que ya declaró sus propósitos expansionistas y además sus propósitos de intervención militar en varios puntos del globo, incluido México, es el hecho de que en Estados Unidos a los presidentes en los últimos 3, 4 gobiernos, sean demócratas o sean republicanos, se les ha ido expandiendo la facultad de interpretar constitucionalmente cuáles son las prerrogativas que tienen para autorizar el uso de la fuerza militar, algo que Trump sí podría hacer. De manera que esos riesgos añadidos, si bien no sean inminentes y si bien no podamos hablar de que se van a materializar en una probabilidad del 100%, sí son riesgos muchísimo mayores y ya lo vimos, el gobierno de Claudia Sheinbaum sí está actuando para prepararse ante una contingencia de esta naturaleza. Y mientras tanto, bueno, por lo menos está en veremos quién se queda con el control del cártel de Sinaloa, que es uno de los cárteles más importantes, y va a ser los herederos del Chapo, los herederos del Mayo, ¿no? Es una de las cosas que vamos a ver este año, qué pasa finalmente con el cártel de Sinaloa y cómo se desarrolla en sí, en general, la dinámica criminal, narcocriminal en México. Empiezo por el lado de Trump, si quieres, y luego vuelvo hacia los retos que veo más y los desafíos que veo para el año 2025. Pienso que después de 1995, Leo, colegas, el año 2025 será el año de mayor incertidumbre en la historia política contemporánea de México. Así de plano. De plano. No quiero sonar catastrofista, o no especialmente catastrofista, pero pienso que después del lunes 20 de enero todo será diferente para este país. Ya sabíamos que el 5 de noviembre iba a ser incluso más importante que el 2 de junio en términos de cómo se iba a reconfigurar la política, pero creo que no teníamos idea de hasta dónde, de ese margen. Y creo que en el periodo de transición de las elecciones, después de las elecciones en Estados Unidos, nos hemos dado cuenta de las intenciones expansionistas que tiene el propio presidente Trump. En más de un sentido, me parece que estos 100 días de gobierno fueron la calma tras la tormenta y que al día 112, va a ser el lunes 20 de enero, vamos a ver un juego completamente nuevo y me temo que vamos a estar hablando mucho de Trump. Entonces, ante todo, ante cualquier situación, ya hablaremos más del caso mexicano, pero todo va a estar constreñido por lo que vaya a pasar en Estados Unidos y porque trastoca todas las áreas: seguridad, migración, comercio, economía. No hay una sola área que no esté lejos o que esté ajena a lo que vaya a pasar con el presidente Trump. Todo eso hace que, insisto, el año 2025 sea el año de mayor incertidumbre desde que al menos yo tengo memoria. Ahora bien, dicho eso, lo cierto es que a mí me ha gustado mucho la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, al menos en 2 ámbitos: en lo relativo a la arena pública y en lo que tiene que ver con la política pública. En la arena pública me han gustado mucho sus reacciones frente al presidente Trump, no solamente la carta que comentamos aquí, me parece que por el mes de noviembre, me pareció genial la respuesta del mapa y el México-América, ese mapa del siglo XVI, no ha sido condescendiente, sino que ha doblado siempre la apuesta, al menos públicamente creo que lo he hecho muy bien, y el discurso del Zócalo el domingo me parece que va en esa misma dirección. Y en lo que tiene que ver con la política pública, el Plan México, presentado el lunes en el Museo de Antropología, me parece que da cuenta de un proyecto integral de desarrollo de mediano a largo plazo, con diagnóstico, con metas, con accionables, y que se va a poder ver si fracasó o no al final de su mandato en el año 2030. Entonces, me parece que frente a esta amenaza enorme, frente a la incertidumbre que sí existe en el país, se están tomando las medidas adecuadas, tanto en lo público como lo que tiene que ver directamente con la política pública. Muy bien. Fernanda, ¿tú cómo lo estás viendo? Yo lo estoy viendo, bueno, para no variar voy a empezar disintiendo. Pero estamos en enero, Fernanda. Está bien, está bien. Sumando optimismo a la mesa. No, que haya incertidumbre en el 25. No, pues a ver, lo primero que yo veo es que no necesariamente las prioridades están bien colocadas. Sí veo algunas buenas decisiones, pero veo todavía un gobierno que está sumido en esta confrontación postelectoral, que está todavía tomando decisiones aceleradas en el Congreso, generando crisis donde no habría necesidad de hacer crisis, por lo que a mí me preocupa que estas prioridades que están
claramente identificadas, no se les esté poniendo suficiente atención porque justamente se siguen abriendo frentes en otros lugares. Sí. A ver, creo que un gobierno normal en tiempos normales tiene ciertas prioridades en temas de salud, en temas de educación, en temas de cultura, de desarrollo económico, desarrollo de infraestructura, que en esta ocasión, en la situación en la que estamos, pues sí necesitan pasar a un segundo plano. No en el sentido de que no sean importantes, pero que, bueno, una vez nombrando un funcionario capaz, dándole el presupuesto que requiere, pues la presidenta y en general la élite política tendría que estarse enfocando en las dos grandes prioridades que tiene el país, que son el crimen organizado y Donald Trump. No hay más, porque son hoy retos que comprometen al Estado mismo. El crimen organizado infiltrándose en todos los niveles de gobierno, pero además poniendo en riesgo incluso las metas más básicas de la Cuarta Transformación. ¿De qué sirven todos los programas sociales si a la gente le roban el sueldo en el transporte público? ¿De qué sirve todos los programas para impulsar a pequeños empresarios si los extorsionan? Mientras sigamos teniendo problemas en las carreteras, mientras siga habiendo personas cuyos hijos desaparecen. Y bueno, pues ni hablar del gran problema que tiene el Estado para controlar territorios y para poder poner en marcha planes hasta de salud, ¿no? Lugares en donde no hay clínicas porque el crimen organizado los tiene tomados y nadie quiere llegar ahí a trabajar. Entonces, creo que el crimen organizado es uno que sin duda se tiene que atender y tiene que ser la prioridad de este gobierno porque es decir, no importa todo lo que se haga alrededor mientras eso no se solucione. Y finalmente el tema de Donald Trump, que estamos todos viendo el 20 de enero como esta fecha límite en donde todo va a cambiar, y en eso sí coincido, creo que va a ser un escenario distinto, pero ante el cual no basta prepararnos para lo que ya dijo. Lo que hemos visto de Donald Trump es que cada semana puede salir con una ocurrencia nueva, puede salir con un plan distinto, claro. Y eso va a requerir un grupo de trabajo cohesionado que involucre a los distintos sectores de la sociedad que hoy están sumamente distanciados, trabajando en conjunto de manera diaria, ¿no? De manera periódica, que no sea un grupo de emergencia que se reúna nada más cuando pasa algo, sino tiene que haber un seguimiento puntual. En eso veo distracciones hoy dentro del gobierno, en el poder legislativo, veo gente que trae su agenda personal, que trae causas particulares, que están impulsando iniciativas que van en detrimento, que generan más incertidumbre. Y bueno, sin hablar de la reforma al Poder Judicial, claro, que ahí va a estar en marcha y que va a ser un problemón para todo el mundo desde la implementación hasta los resultados. Entonces, coincido en el diagnóstico, cuáles son las prioridades, pero creo que sí se necesita un reagrupamiento importante y mucho mayor liderazgo en la ruta y en cuáles son las prioridades que hay como país. O sea, los retos son enormes, sin lugar a dudas, y creo que aquí uno de los temas de debate es si estamos listos en México para enfrentar estos enormes retos y sobre todo el gran reto que sigue significando el crimen organizado y ahora el que viene con Donald Trump. Creo que ese es ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que te sientes confiada en que ya estamos, ¿no? O sea, con las rodilleras, las espinilleras, ¿no? El casco, en fin, ¿no? No, pero déjame explicar las razones por las cuales no creo que estemos listos ahí. Hacer antes de eso una puntualización, porque creo que sí es importante en el debate público que focalicemos. El gran problema de México es un problema de seguridad, no solo de delincuencia organizada. Ojalá fuera solo un problema de delincuencia organizada. Y gran parte de la culpa de por qué este problema no se soluciona es porque siempre desviamos la atención a delincuencia organizada y nos olvidamos que la sociedad mexicana está fundamentalmente victimizada por delincuencia común y por autoridades omisas en todos los niveles, particularmente en materia de procuración de justicia. Habiendo dicho eso, no creo que estemos necesariamente preparados, aunque sí se han anunciado algunos planes que me parece y que es una buena noticia que existan, como la reactivación de la red consular en Estados Unidos, la reactivación de la propia comunidad mexicana en Estados Unidos, que tendrá y será la más afectada en lo inmediato, no solo aquellos que sean deportados, sino la comunidad mexicana instalada en Estados Unidos, que va a tener inseguridad jurídica, que va a tener inseguridad física, que va a tener agresiones xenofóbicas, que va a tener persecuciones hasta en las escuelas. Vimos ya cómo las escuelas de Nueva York se están preparando para no abrirle la puerta a las autoridades migratorias cuando vengan las redadas a sacar a los estudiantes de las escuelas.
En fin, creo que aunque doy la bienvenida a los planes que se han anunciado como estos, creo que no estamos bien preparados como Estado mexicano y como país. Y una de las principales razones, Leo, por las que creo que no estamos preparados es que toda la implementación de las reformas del 2024 deja una administración pública no solo con incertidumbre, sino en plena reconstrucción. No sabemos, ¿no?, si efectivamente la simplificación orgánica va a fusionar secretarías. No sabemos si los titulares de las carteras hoy van a permanecer como titulares de esas carteras el resto de la administración, por lo menos el 2025. No sabemos qué va a pasar con los tribunales federales por la reforma judicial. No sabemos cuál es toda la homologación que se va a necesitar hacer en términos normativos y de reglamentos de las 4 Fuerzas Armadas que tenemos hoy y cómo eso va a implementar la seguridad, la estrategia de seguridad que se está llevando a cabo desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. No sabemos cuál va a ser el efecto humanitario, ya no digas tú de los 12 millones de inmigrantes que se supone que va a deportar Trump en su administración. Con que haya uno aquí y con que haya la declaración de Foreign Terrorist Organizations, ahí se nos acaba un chorro de cooperación para el desarrollo, se nos acaba flujos económicos para el apoyo a las empresas. ¿Por qué? Porque eso en Estados Unidos habilita un marco jurídico de persecución del delito, que es el del apoyo material, en donde tú o yo podríamos estar, porque es tan difícil de definir al cartel de Sinaloa como un límite específico de qué individuos y qué empresas conforman el cartel de Sinaloa, que tú o yo por cualquier actividad podríamos estar dándole apoyo material a eso y por lo tanto habría una serie de restricciones para el desarrollo de actividades normales para los ciudadanos, las empresas y el gobierno mexicano, que creo que todavía no nos estamos imaginando. No, bueno, y la administración pública aquí va a ser, perdón la referencia, un congal. Todo 2025 va a haber más desorden y más desorientación de los funcionarios públicos que están en la Administración Pública Federal de lo que va a haber orden, directrices y planes estratégicos. Pero se supone que Claudia Sheinbaum al revés se caracteriza por ser tecnócrata, disciplinada. Tú sabes que el Leviatán del Estado es un poco más complejo. No, bueno, y se mueve bastante más lento. Yo estoy tratando de, porque los escucho y digo, ay, nanita, ¿no? No tengo dudas que sin ella sería peor la situación. No tengo la menor. Con López Obrador sería un congal relajo, mucho peor atendido. Exacto. Pero yo quisiera contestar la pregunta que hiciste antes de si estamos preparados o no. Sí. Y yo voy a contestar lo mismo, pero por otra razón. Motivos. No estamos listos porque no sabemos qué juego vamos a jugar. Ni en qué estadio vamos a jugar. Qué duro va a ser. Ni cuántos jugadores, ni cuánto mide el campo, ni qué deporte es. Sí. No sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. De eso se trata precisamente la incertidumbre, de no saber. Y por eso es muy complicado planear. Por eso tú puedes tener un equipo preparándose para algo, pero va a pasar algo completamente distinto. Eso es un buen punto. Y eso lo vamos a ver, insisto, cada semana durante los próximos 4 años. Pero puedes estar listo también para, digamos... Puedes estar bien entrenado, pero creo que va a ser así, ¿no? Puedes tener escenarios. Por lo menos podrías tener la casa ordenada y a tu familia ubicada. Sí, ¿no? yo no sé, pero hace un mes, ¿quién se hubiera imaginado en el escenario que realmente fuera verosímil la posibilidad de que fueran a comprar Groenlandia, más allá de que en 2016 lo hayan señalado, o intervenir en el canal de Panamá? Realmente son cosas que escapan a lo que estamos jugando, ¿no? Realmente la idea de derecho internacional, de que las fronteras son fijas, todo ese tipo de cosas con las que fuimos lidiando. Pero con México ha sido consistente. Pero porque le ha faltado tiempo. Aranceles, migración, con México sí, combate al fentanilo. Me parece que esto escapa a México, escapa a la región y es un tema global. Ahora, quisiera decir 3 cosas de lo que veo para México y donde vamos a estar estos próximos 12 meses. Uno, lo va a hablar ahora Valeria Moy, creo que vamos a ver estancamiento económico, probablemente una recesión. Eso me preocupa mucho porque el gobierno no va a dar resultados concretos en lo inmediato, cuando menos 2025. Totalmente. Me parece que vamos a ver avances en la estrategia de seguridad, les hago la apuesta ya en enero. Creo que vamos a ver avances importantes en temas de homicidio. Creo que vamos a terminar el año en una media de 60 homicidios por día, que siguen siendo muy altos. Ojalá, pero son 20 o 30 más altos que los que estamos en 80, ¿no? Es una reducción de un 20, 22, 25%. Me parece que las tendencias van a ir hacia allá. Ojalá no me esté equivocando. Siguen siendo muchos homicidios, pero mucho menos. Y creo lo más importante que vamos a ver al interior del gobierno es ajustes y una crítica interna, cuando menos a nivel local. Y hay 3 casos que me parecen muy importantes. Ojalá podamos hablar de esto el próximo miércoles.
En Chiapas, una crítica a la política de seguridad muy dura. Se están encontrando fosas clandestinas. En el anterior sexenio se encontraron 7 u 8 en 6 años y llevan más de 20 solamente en las últimas 4 o 5 semanas. Sí. En Morelos, la administración actual contra la de Cuauhtémoc Blanco, directo contra la administración también de Morena. Y en Tabasco, que pasó de largo, pero la actual administración haciendo la crítica a Carlos Merino e incluso a don Augusto López, sugiriendo que realmente el gobierno local de Tabasco se había juntado con el cártel de la Barredora. Entonces, Tabasco está pero en llamas. 3 estados gobernados por la coalición gobernante, que eran gobernados por la coalición gobernante, y en donde hay una crítica. Y termino con algo. Si algo le pediría yo a la presidenta de México para el 2025 es mucho arrojo en 2 sentidos, en una reforma fiscal progresiva, ojalá venga en el 2025, y sobre todo en una crítica puntual y en golpes puntuales contra la corrupción por parte de la coalición gobernante. Y creo que puede comenzar por gente que estuvo en el poder en estos 3 estados, Chiapas, Morelos y Tabasco. Totalmente de acuerdo, eso sí. Lo de la reforma fiscal yo sí lo veo porque se ha dado cuenta de que no hay margen. No, es que no hay lana. No hay lana. Y en términos de estancamiento, si hay estancamiento, van a tener menos lana. Fernanda. No, y más aún si Donald Trump continúa con esta lógica proteccionista de limitar cualquier inversión que pueda suceder en nuestro territorio, ¿no? Sí. Durante mucho tiempo hemos escuchado a miembros de la 4T decir que la mejor política internacional es la política nacional. Y creo que, hablando de estas cosas en las que podemos prepararnos, creo que sí, esa es un primer cambio que tendría que hacerse. A ver, está muy bien que se haga una buena política doméstica, pero se necesita cambiar en 2 sentidos. Primero, creo que la política internacional empieza a ser, hiperlocal, y me refiero a los gobiernos estatales, que es algo que no se ha visto como parte de la política internacional, particularmente en la relación con Estados Unidos. Tanto con los gobiernos de los estados fronterizos del sur, municipios y estados, municipios que hoy están sumamente, están sumidos en problemas de crimen organizado, de tráfico de personas, incluso de tráfico de drogas, y los gobiernos del norte, los gobiernos fronterizos que hoy pues no tienen ni los recursos ni la capacidad para recibir la cantidad de migrantes deportados que pudiera haber, pero que además son los responsables en gran medida de temas de tráfico de drogas, que son los que están justamente, que conocen el territorio, y también gobiernos que están cooptados por el crimen organizado. Entonces, está muy bien el trabajo, por ejemplo, que se está haciendo en el Estado de México, pero creo que tendríamos que empezar a ver ejercicios similares en la frontera norte, porque es en donde está mucho de lo que se está discutiendo en la relación bilateral. Y por otro lado, en los organismos internacionales, la cooperación entre países, los organismos multilaterales, que durante años pues México como que ha hecho a un lado, particularmente en el último sexenio se le dio poca atención al multilateralismo. Y si bien Estados Unidos es un país sumamente fuerte, Donald Trump es un hombre sumamente poderoso, pues al final estos organismos internacionales y estos organismos de cooperación tendrían que servir para contener, porque sí es un país muy poderoso, pero no es más poderoso que el mundo entero junto. Así que estos organismos tendrían que empezar a pesar más. Yo creo que es que están muertos. Están muertos, no sirven de nada. El derecho internacional la ONU, la OMC, Pero es que entonces justo se tienen que repensar. Justo es el momento para volver a tener esas discusiones. Si no están 100%, sirviendo, y si en un escenario como este, en el que Donald Trump está amenazando a un país en Europa, está amenazando con quedarse con el Canal de Panamá, está atentando contra las fronteras de su vecino del norte, está amenazando con poder intervenir militarmente en su vecino del sur, con moverse de manera distinta en el Medio Oriente, con la OTAN, pues tal vez el mundo entero tiene que volverse a plantear, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando haya un jugador que se comporte de esta manera? ¿Y qué vamos a hacer para volver a establecer las reglas del juego? Y creo que ahí México, como uno de los principales interesados, tendría que estar poniendo el tema sobre la mesa, no aislándose como lo hemos hecho durante tantos años. Bueno, me queda un minuto para cada quien de conclusiones. Un minuto. 20 segundos solo por el tema del multilateralismo, que es interesantísimo. Justo esta semana México volvió a meter un desacuerdo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, precisamente sobre la interpretación del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que permite que en autodefensa de los estados se permita la extraterritorialidad del uso de la fuerza, es decir, la intervención militar de un país en otro país. Eso ha estado en el debate desde 2016, interesantísimo volverlo a ver ahora, digamos, en un esfuerzo renovado de México por llegar a esos foros para evitar en algún momento una intervención militar de Estados Unidos. Me dejo nada más aquí con la triste medicina que va a significar para nosotros que el no respeto de los tribunales
constitucionales nacionales y los tribunales internacionales con respecto a cómo México viola el derecho internacional, le vengan a morder el trasero a México cuando México pida que otro país del tamaño de Estados Unidos, en la muerte del paradigma del multilateralismo y el derecho internacional, claro, como estamos de acuerdo Carlos y yo en este momento, ¿no?, le proteja de una invasión de un bully mucho más poderoso que él. Carlos. Una palabra sobre el multilateralismo. Creo que también entramos a una nueva época, a una nueva relación del ser humano con la tecnología, una nueva relación con las fronteras. Creo que el futuro de pronto nos alcanzó y 2025 sí va a ser el parteaguas de esto. Decía antes que deseaba dos cosas para el 2025 a nivel nacional. Arrojo en la presidenta de la República, sobre todo en tratar temas de corrupción y en el tema de la reforma fiscal. Pero pido a la coalición gobernante, si todavía puedo dar un deseo en el 15 de enero de 2025, es autocontención al Poder Legislativo, que la borrachera de la segunda parte de 2024 haya terminado con la Navidad y que este periodo legislativo sea mucho más calmado, mucho más pensante. Qué bueno que lo pides, porque es crucial, porque estos 2 meses que no ha funcionado el legislativo, ha funcionado bastante bien el gobierno. Ojalá vuelva la autocontención y que dé ahí también un manotazo. Bueno, y ahí viene lo electoral, que va a ser fundamental también en toda esta discusión. Un minuto, Fer. Bueno, y no dejar de decir que este es el año en el que la presidenta sería más poderosa, ¿no? O sea, acaba de ganar, tiene todas las herramientas, los nombramientos por delante. Es decir, tiene los vientos a su favor y todavía no se le cobran los resultados. Entonces, es el tiempo que tiene que aprovechar. Dentro de un año vamos a estar hablando de candidaturas para el 27, van a empezarse a mover las cosas en los estados, van a empezarse a mover también. El primer año es ahora nunca. Este es el año. Este es el año en el que tiene que estructurar el sexenio y pues los meses están contados porque ya llevamos de octubre para acá, ya llevamos 100 días. Se dice como poca cosa, pero cuando es un primer año tan importante, pues cada mes importa mucho y yo siento que hay tiempo ya perdido. Y nos quedan 5 días. Nos quedan 5 días. Para que llegue Trump. Hasta el 102. No, bueno, qué barbaridad. Fer, Carlos, Lisa, muchas gracias. Y hacemos una pausa. Viene Valeria Moy para ver cómo se ve la economía nacional para este año.